Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Cristina Reyes, parlamentaria andina, ex asambleísta nacional. Cristina, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar por el tema que sin duda tiene a todo el país hablando, que es este decreto 707 del presidente Lasso para autorizar el porte de armas y la tenencia de armas. Y se lo pregunto a usted porque usted militó en un partido político que siempre pidió este tema. Ahora el presidente de alguna manera lo cumple. El Partido Social Cristiano se pronuncia mediante un comunicado respaldando esta decisión. Personalmente, ¿qué le parece? Buenos días, Verónica, Milton, un saludo a quienes nos están escuchando. Una de las diferencias conceptuales y distancias conceptuales que tuve mientras milité en el partido que usted menciona fue justamente esta. A mí me parece una tamaña irresponsabilidad por el contexto que estamos viviendo, por lo peligroso de los tiempos, por la ausencia del Estado, que el presidente de la República traslade la responsabilidad de una seguridad personal con el porte o tenencia de armas, que bien regulado y en otros contextos podría ser, algunos hablan de una medida disuasiva, pero en estos momentos donde el crimen ha arremetido con toda su fuerza, con lo peor de sus artimañas, cuando hemos visto ya avisos de terrorismo en la ciudad de Guayaquil y otras, sicariatos cotidianos, pues bueno, muchos dirían la respuesta del presidente es el fracaso institucional. La respuesta del presidente es una irresponsabilidad que lo único que revela es que él es un incapaz para llevar adelante, para darle solución a los graves problemas que vive el país. Entonces yo no puedo plegar de una discusión de estas en un contexto tan peligroso, tan doloroso, en lo que deberíamos tener es una política integral de seguridad con una respuesta contundente, proporcional a la que el crimen nos está entregando a los ciudadanos. Además, todavía hay medidas que el gobierno las puede aplicar, es decir, cumplir con todo lo que tiene que hacer para abastecer a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, de la logística necesaria para defender a la sociedad del crimen organizado y de la delincuencia común. La Asamblea Nacional tiene sus propias responsabilidades que todavía está a tiempo de cumplirlas. Es decir, una última instancia que más que tomarla como dentro de un análisis y un pedido de muchos sectores, suena a desesperada, suena a ya no puedo más, ayúdenme ustedes o cuídense solos, en medio de una sociedad, además que esto es importante, Cristina, porque hay que cumplir algunos requisitos para poder portar y tener un arma, pero en una sociedad con instituciones corruptas, ¿por qué nos dice? No te preocupes, como aquí no te dan ni la cédula, menos te van a dar el permiso, el certificado de cordura del Ministerio de Salud. Pero si nos ponemos a pensar del otro lado, aquí repartieron carnets de discapacidad como fueran hojas volantes. En una cultura donde a veces no se respeta ni una luz roja, Milton, donde claramente donde el semáforo te das donde de todavía, puñetes, exactamente, más tarde te darás bala. En la resolución de nuestros conflictos, y esto es una mirada que hay que hacer también a la educación como objetivo estratégico, donde debe haber enfoque de género, donde debe haber una resolución pacífica de los conflictos, un enfoque medioambiental, que no hay en nuestro país. Yo realmente siento que más allá de ser una medida desesperada, también este es un elemento distractor por parte del presidente con los hechos macabros que han ocurrido en los últimos días, diría. Las últimas horas. Luego también encuentro una oposición sumamente irresponsable, con unos apetitos inconfesables de su parte, porque una oposición responsable llevaría al presidente también hacia las soluciones a esos graves problemas. Analizando el contexto internacional, Colombia, que es un país que ha vivido más de 50 años de los estragos de las guerrillas, que también ha tenido olas de violencia, que cuando uno se refiere al Medellín de los 80 con las bombas de Pablo Escobar, uno lo extrapola a lo que estamos viviendo y hay situaciones muy parecidas. ¿Qué ocurrió en todo ese proceso? Hubo una respuesta contundente por parte del Estado, hubo un fortalecimiento de las instituciones públicas, hubo una depuración y un fortalecimiento de la fuerza pública. Lo que usted menciona es cómo responde la policía
al crimen organizado que se encuentra con las mejores armas, con tecnología, bastante bien organizados cuando no cuentan ni con los elementales temas para poder enfrentarlo. No hay, no, y yo me refiero no a la ridiculez que han hecho, que pintan unos vehículos y los entregan a la policía, o que creen que comprando unos chalequitos por allí, unas municiones por allá. Es toda una estrategia de fortalecimiento. Hay que crear un grupo élite también especializado con cooperación internacional para poder atender este problema regional, pero que se ha recrudecido en el Ecuador. Lastimosamente tenemos un presidente cuya única preocupación es si le asesinan o no la reputación. Cuando los ecuatorianos, y hablo también como guayaquileña porque este dolor lo comparto desde lo que hemos vivido en Guayaquil, bombardeos a sectores populares como el Cristo de Consuelo, o personas que han sido, pues, le han puesto explosivos, han entrado con pues, yo diría unas municiones que no la tienen nadie más que estos grupos a los centros comerciales. Estamos en una situación de psicosis y terror, pero el terror no puede ganar. Pero frente a la ausencia del Estado nos sentimos prácticamente desprotegidos. Ahora, Cristina, más allá de la situación de la inseguridad de nuestro país, vamos al tema político. ¿Cómo ve este juicio político que se plantea en contra del presidente de la República? Bueno, está cumpliendo los procesos. Yo he sido, Verónica, de las personas más prudentes a la hora de defender la institucionalidad, la democracia como el valor fundamental para poder resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. Pero yo me temo que ya a este punto no hay retorno, no hay salida. Hay un presidente que sí tiene el derecho en un debido proceso de ir a defenderse, pero su incapacidad está claramente ya comprobada. Qué lamentable decir eso. Así que yo creería que deberían existir los votos. Qué lamentable, porque siempre es un quiebre, aunque es un mecanismo institucional, para una censura y una destitución del presidente de la República, y lo menos traumático en estos momentos para una sucesión presidencial sería que asuma el vicepresidente de la República. Se amenaza con muerte cruzada y otros elementos que claramente no están tampoco regulados en la Constitución. Es verdad, en ningún lado dice que si está en curso un juicio político el presidente no pudiera aplicar esta figura. Lo que yo me temo es que cuidado los ríos revueltos y cuidado los apetitos voraces de otros grupos. Aquí hay que unirnos, la ciudadanía, las personas que realmente queremos este país, tratar de enrumbar y dar soluciones, buscar apoyo internacional, porque de otra manera, venga el señor Borrero, que ya está calentando, entiendo, en la banca, o venga unas elecciones anticipadas. Si no nos unimos los ecuatorianos para tratar los reales problemas con soluciones contundentes, con una respuesta efectiva por parte del Estado, pues venga quien venga, vamos a seguir a la deriva. Cristina, vamos viendo lo del juicio político. Usted dice, se están cumpliendo los procedimientos, Pasó la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización fue convocada hoy, pero más allá de eso, el contenido del juicio sale de la Asamblea con 3 causales, dos acusaciones por concusión y una por peculado. La Corte Constitucional le deja en una sola de peculado. Y es un tema que, no sé, a juicio de muchos podría volverlo muy débil al planteamiento de acusación contra el presidente de la República, porque son contratos, en el caso Flopec, que es digamos, el cuerpo de todo este juicio, contratos de 2018, Lazo no era presidente, y una renovación de este contrato en 2020, tampoco era presidente. Es posible que la debilidad de ciertos argumentos o además también la poca seriedad de algunos asambleístas. Recordemos que la presentación del juicio político adolecía de una serie de cuestionamientos en el momento, en la estructura, en el momento en que invocaban artículos equivocados. Cuando usted vio todo lo que estaba pasando en la escritura del pedido de juicio, ¿qué pensaba? Que son de adrede, que son, como decía el doctor expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, analfabetos constitucionales. O sea, o de adrede lo hacían para que se caiga el juicio. Que son brutos, perdónenme la expresión. No cabe de otra manera, ya están en la escuela, con tantos asesores que podrían, si los propios asambleístas no saben
Es cierto que también la presentación de un juicio político contra el presidente, muchos analistas constitucionales dicen que, pues bueno, el último data del año 1930, esta es una nueva constitución, bueno, ya no tan nueva, pero de la última constitución. Al final del día, pero bueno, las valoraciones no van a dejar de ser políticas, es la Corte Constitucional, uno de los pocos resquicios de institucionalidad que tenemos, y si ha dado la viabilidad es porque definitivamente esa estructura sí encaja dentro del procedimiento. Pero el fondo de la pregunta que yo le decía a Es Cristina el presidente el que tendrá, ¿usted sí, lo ve fuerte al juicio como para destituir al presidente de la República? es probable que los argumentos sean débiles, como usted dice. Ahora, hay una responsabilidad política también en el entramaje, en la trama de corrupción, porque es el presidente el que coloca a estos funcionarios que tienen nexos con la corrupción, incluso con el crimen organizado. Todo, por supuesto, en su momento llegará a una instancia o estalla en una instancia judicial, pero no obstante, esta es una valoración política. ¿Qué le quiero decir? Claro, exactamente. Que depende también de la valoración política que tengan los asambleístas en ese momento. Y si es que hay acuerdo para destituirlo, el presidente puede ir al pleno, hablar en arameo, desmantelar todas las acusaciones que se le hagan en su contra, pero si es que hay una precondición de los asambleístas de votar en contra, no importa, se va. Así es, Milton. A estas alturas yo le diría, más allá de esas valoraciones políticas, es por la incapacidad del presidente, por el clamor de los ciudadanos, por la angustia que se está sintiendo, porque no hay una respuesta ni inteligente ni estratégica, sino al contrario, manotazos de ahogado y sale en cadenas nacionales a defenderse a sí mismo y hablar de su reputación cuando están asesinando, que yo me temo que el presidente está destituido. He sido muy prudente en mis declaraciones siempre, no he querido que se den o que se avale esta clase de escenarios, pero visto lo visto, yo ya no veo salida al país. 8:32, estamos conversando con Cristina Reyes, parlamentaria andina, ex asambleísta nacional. Cristina, si es que asume Borrero como presidente, ¿esa será la salida? No, lo que yo decía, en la sucesión es lo que hay, una frase muy española, lamentable, pero está claro que en la sucesión constitucional es a quien le correspondería. Ojalá que se rodee de, si es que ese fuera el escenario, de las personas más capaces, más correctas, que no cometa los errores que el presidente ha cometido, rodearse de incapaces, gente soberbia, gente que no mira más allá de su burbuja, que no tiene la empatía de al menos reconocer que las cosas no se han hecho bien, que la gente la está pasando mal, que se ha impulsado un modelo económico completamente ajeno a las necesidades de la gente más pobre y vulnerable de este país, que la seguridad no se ha hecho absolutamente nada. Todos los economistas coinciden que este gobierno lo que ha llevado adelante es una austeridad expansiva, es un recorte para... Ok, dicen, yo sé que hay que tener ciertas previsiones y ciertos ahorros y hay que ser en algunos casos conservadores, pero hay que tener también un equilibrio para poder atender con inversión pública. Aquí no se han hecho carreteras, no se han hecho infraestructura, los hospitales siguen en manos de las mafias, la seguridad nacional a la buena de Dios sin que haya una presencia fuerte del Estado. Así que, ¿qué puede ser peor que lo que ya tenemos? Es la pregunta. Dice Rafael Correa, y vuelvo al tema de las armas, que esta acción del presidente Lazo es para contentar al Partido Social Cristiano y que ya vamos a ver cómo votan en el juicio político. Usted, le pregunto a usted que militó en el PSC, ¿cree que pueda existir un acuerdo en el tema de las armas para que el Partido Social Cristiano no vote por el juicio? Yo creería que esas relaciones quedaron tan resquebrajadas, por lo menos hasta donde yo estuve, que es casi hace un año, no había ningún hilo de comunicación. De hecho, las propuestas que se hacían desde el partido eran completamente ignoradas. Ahora hay una coincidencia en algo que yo definitivamente discrepo, que es esto del porte y tenencia de armas, que algunos me dan también, no deja de molestarme también que algunos militantes del Partido Social Cristiano lo defiendan con tanto vigor como si esa fuera la salida. Esto es una respuesta populista a una situación catastrófica que está viviendo el país. Pero yo no creo que por esta coincidencia puntual existiera ahora mismo un hilo de conexión. No lo creería, pero bueno, no sabe nunca la realidad. ¿Y usted cree en lo que dice el presidente Lazo, que ayer reafirmó, que es que hay un triunvirato para desestabilizarlo él, que está encabezado por Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa? No, ya a ver, las disparatadas declaraciones del presidente ya no hay cómo creerla. La palabra del presidente no vale nada, porque la credibilidad de un presidente
debe ir avalada en acciones, debe ir avalada en hechos concretos, en respuestas, y el presidente le ha mentido, yo no creo que ya tan solo a la clase política con incumplimientos de acuerdos, sino a la gente con la falta de implementación de las propuestas de campaña, haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. Así que al día de hoy la palabra del presidente está tan deslegitimada que esos triunviratos y esas cosas telenovelescas ahora mismo a nadie le interesa. Ahora, usted se arrepiente porque usted declinó su candidatura presidencial en el 2021 y estuvo ahí, era la testigo de honor, no me acuerdo cuál fue la figura exacta suya, pero muy importante en esta alianza social cristiana para apoyar al presidente Lazo. Sabe que no soy una persona que vive de arrepentimientos, fue una coyuntura. En lo personal, lamenté que el partido no haya apostado por una renovación de un liderazgo a nivel nacional, de un liderazgo femenino. Además, con las credenciales y la potencia que tenemos las mujeres ecuatorianas, en el 2025 eso va a cambiar, incluso además por una normativa en el Código de la Democracia que prácticamente sí, obliga a que los partidos preparen cuadros femeninos para la contienda política. Pero bien, en ese momento se dieron así las cosas. Al final del día, aunque yo estuviera arrepentida o lo que fuera, está hecho, Claro. no hubo la voluntad política además de apostar por un cuadro propio. En ese momento se hizo una alianza que estaba en función de unos acuerdos por el Que país. se murió el 13 de mayo del 2021. ¿Qué hubiera pasado si Lazo no se echaba para atrás en la alianza con el Partido Social Cristiano y el correísmo? Es que más allá que hubieran elegido o no a un dirigente del Partido Social Cristiano, en este caso a Henry Kronfle, que entiendo habían llegado a acuerdos entre el presidente, incluso lo que fue cuestionado por toda la prensa y la opinión pública, la gente vinculada al expresidente Rafael Correa y el abogado Nebot con un grupo del Partido Social Cristiano. Yo entiendo que igual, aunque lo hubieran elegido, si el presidente llevaba adelante, como llevó durante estos 2 años, una política de austericidio, de desmantelamiento de lo público, de falta de mano dura contra la delincuencia, de desmantelamiento de los servicios públicos, me refiero al servicio de salud, de educación, etcétera, yo me temo que igual las distancias hubieran llegado, pero ya no lo sabremos, Milton. Eso ya es parte del pasado, son especulaciones. Lo que tenemos hoy es una situación muy dolorosa, nos están golpeando la moral a todos, pero no podemos permitir que estas fuerzas del mal ganen. La muerte cruzada sigue siendo una posibilidad que le queda al presidente de la República, que la puede firmar hasta en el último momento antes de la votación en la Asamblea. ¿Sería una solución? Porque muchos dicen, ¿y por qué si se va el presidente no se va a la Asamblea también, que ha hecho lo que ha hecho durante este tiempo? Es una posibilidad, está sobre la mesa. ¿Qué le parece? Es una pena que el juego político lleve siempre a los extremos, insisto. O sea, así como cuestionamos un presidente incapaz, mentiroso, que no ha tenido empatía, y esto lo digo de verdad desde la gente, de la voz, más allá de mi opinión personal, insisto, he sido muy prudente, hasta que creo que hoy yo amanecí ya con el dolor en el corazón, como estamos todos los ecuatorianos, pero principalmente, debo decir, los guayaquileños, los esmeraldeños, la gente perteneciente a la provincia de Los Ríos, donde estas acciones de violencia han venido de forma macabra, una expresión terrible. Pues es una posibilidad. Me temo que los partidos están ahorita mismo en sus negociaciones. Mire usted que viene ahora un relevo de las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Quién sabe? Porque vaya usted a saber qué nuestros honorables asambleístas qué querrán negociar por esos cargos. Y es allí donde la decepción ciudadana nos lleva por qué la clase política no lucha, no pelea por dar soluciones a los graves problemas del país, sino que continúa esta especie de pactos o de repartos por espacios de poder. Bien, Cristina, quizás para terminar, bueno, ¿usted qué cree que va a pasar con este juicio político? ¿Y usted cree que el presidente estaría todavía a tiempo de rectificar sus errores? ¿O ya es muy tarde? Es muy tarde, Verónica, es demasiado tarde. Esto se lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, indicándole incluso cuáles son las acciones que debe tomar, cuáles son las formas las que debería obrar. Y estamos llegando a estos escenarios límites en los que yo me temo que si el juicio político prospera, el presidente está destituido. Pero la variable es, sin duda, si él llamara a una muerte cruzada. Pero la gente se pregunta
¿cuánta legitimidad y cuánto espacio de maniobra tendría un presidente para quedarse gobernando vía decreto, cuando también ya hay manifestaciones, o mejor dicho, alarma de que podrían haber manifestaciones, calentamiento de calles, etcétera? Nos guste o no nos guste, ese es el escenario que se podría generar. Así que evidentemente en los análisis no es el escenario ideal, no es lo que quisiera, pero quizá lo menos traumático sería una sucesión presidencial. Sin embargo, todo podría pasar, vista que lo único que están pues negociando, mirando, son intereses partidistas o electorales y no las reales preocupaciones de la gente.